Mi nombre es Felipe Burgos. Para mí una bendición estar con ustedes, compartir con ustedes, conocerles. Como les decía, me sirve mucho, me interesa mucho también ver rostros, humanizar un poco, ¿no es cierto? Esto que debido a esta pandemia no hemos tenido que adaptar, hemos tenido que ver esta forma y me alegra, primero que todo les bendigo. Y les felicito por este deseo, por este interés que tiene cada uno de ustedes de capacitarse. Entiendo y doy por hecho, cada uno de ustedes ha accedido, ¿no es cierto?, a esta oportunidad a través de esta escuela, de este instituto, para adquirir herramientas ministeriales. Me imagino todos, o la mayoría, se congregan, ejercen algún ministerio, hay llamados detrás, en fin. Me gustaría tener obviamente la oportunidad de conocerles, de conversar con ustedes, pero ya debido al tiempo que ha ido transcurriendo, me conformo y me alegra verles. Mi nombre es Felipe Burgos, como decía hace un rato, soy hombre, como decía en la plataforma, esposo. Con mi esposa llevamos 10 años de casado, a eso le sumamos 9 años de noviazgo. Llevo harto tiempo, la mitad de mi vida prácticamente, con quien es mi esposa. Junto a ella tenemos 2 hijos, Santiago, que tiene 8 años, Leonor, que tiene 3. Tengo un pasado musical que me condena. En ese pasado musical tuve la oportunidad de conocer al pastor Jaycee. La verdad es que si quieren yo puedo compartir un par de anécdotas, ¿no es cierto?, de antes que él fuese pastor, algunos recuerdos, algunas cosas que podría hasta cobrar por información que tengo imágenes, videos y un sinnúmero de anécdotas. Así es que quien le interese, le voy a dejar mi número aquí para que usted se contacte conmigo. Si usted quiere extorsionar al pastor, si usted quiere, lo puede hacer a través de mí. Yo encantado comparto esa información. No, ahí tuve la oportunidad de conocer a Jaycee y la verdad que siempre ves que nos vemos y doy gracias a Dios por conocer personas tan lindas como él, a través de él, a su familia, en fin, el ministerio que se desarrolla. Y bueno, pudimos compartir ahí harto tiempo, años, a través del trabajo, lo que es la música. Luego, el Señor, no el destino, nos llevó por caminos en el cual me bendice saber de que Él está pastoreando, me bendice saber de que sigue trabajando como siempre lo he conocido, entregado, dispuesto a lo que es el servicio, la obra, y por mi parte igual. Actualmente soy pastor, he vivido todo mi proceso pastoral que esto conlleva, desde abrazar, ¿no es cierto?, el ministerio, desde comprender el llamado, en fin, un sinnúmero de cosas. Actualmente pastoreo una iglesia, tengo la bendición de haber plantado una iglesia con mi esposa. Un lindo proyecto, se llama Iglesia Centro, ahí estamos trabajando, una iglesia nuevita, vamos a cumplir 6 años recién, y ha sido una tremenda bendición, de cómo nace a lo que el Señor ha podido hacer el día de hoy. Así es que eso les podría contar a grandes rasgos en cuanto a mi persona. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual o le quedó alguna duda con algo, o le interesa la información que les decía, ¿no es cierto?, de Jaycee. Se los recuerdo. Eh, Eso, me bendice estar acá con usted y me bendice hablar de algo que es tan lindo, que es tan apasionante y que conlleva gran parte de la labor ministerial, en este caso del rol pastoral, y que tiene que ver con la exhortación de la palabra, tiene que ver con la predicación. La verdad que así como siempre describo lo que es la conversión, lo que es este caminar, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra relación con Dios, pocas veces ponemos atención acerca de la importancia de los procesos. Y siempre será por un tema social que estamos acostumbrados a tener todas las cosas de manera inmediata, y queremos todo de manera inmediata. El conocimiento, la experiencia, la expertise, la praxis, en fin. Y se nos olvida un poco de la importancia de vivir los procesos. Es por eso que al principio les felicitaba a ustedes por estar acá, por buscar herramientas como esta, que entregan, ¿no es cierto?, herramientas ministeriales para el servicio, y le animo a que sigan, le animo a que saquen el máximo provecho de lo que sus profesores, lo que a través de esta plataforma se les entrega, y aparte ustedes también puedan ir creciendo, puedan ir buscando. Eso a modo de consejo se los podría decir. Yo creo que una de las cosas que siempre aconsejo a quienes se adentran, ¿no es cierto?, al estudio de la palabra de Dios,
a conocer un poco más, a excursionar quizás lo que es la teología, es siempre buscar más, siempre poder tomar la línea, ¿no es cierto?, de personas que sean de bendición, de autores que sean referentes, comenzar a entenderlos y siempre profundizar. Creo que eso es muy bueno. Hoy día vamos a hablar, ya dejando la parte de la presentación, voy a compartir aquí en la pantalla acerca de lo que vamos a conversar. Y me gustaría partir hablando acerca de algunos principios o conceptos básicos o primarios. En realidad, al decir básico no quiero decir cosas menos importantes, ¿no es cierto?, o cosas que no son tan relevantes, sino que hablaría de cosas primarias para entender, ¿no es cierto?, esta idea de lo que es la homilética, lo que es el arte de predicar. Estaba viendo la malla de las clases que ustedes han tenido hasta ahora y ya en cierto sentido se han ido adentrando y se han podido dar cuenta, ¿no es cierto?, de que conlleva muchas cosas que son necesarias a la hora de exponer, a la hora de desarrollar, ¿no es cierto?, un sermón, de compartir la palabra de Dios. Y terminando la idea de lo que decía, ¿no es cierto?, de que muchas veces nosotros queremos las cosas de manera inmediata, es importante que aprendamos a vivir estos procesos. El arte de predicar, me gusta ese concepto, es algo que se va desarrollando, es algo que tú a medida que lo vas haciendo, que tú lo vas poniendo en práctica, vas desarrollando y vas afinando, por así, detalles, vas aprendiendo de ti mismo, vas aprendiendo de otros. Es algo que le animo, chiquillos, a hacer. Le animo a cada uno de ustedes a que siempre lo tengan presente. Siempre se aconseja, quizás lo han hecho ya, de que se graben, de que se oigan, de que compartan opiniones de otras personas, que, en fin. Principios de la homilética. Lleva por nombre esta sesión. Ahí vamos a ir avanzando y voy a ir, les pido que estén atentos ahí con su audio, con su cámara, para poder intervenir si así lo desean o si es que alguna duda va quedando. La predicación. Ejercicio de integración, teología y pastoral. Al decir que es un ejercicio tanto teológico como pastoral, aquí no estoy seccionando, ¿no es cierto? No estoy diciendo para predicar tienes que ser pastor, sino que me refiero al rol pastoral. Yo siempre digo algo, y es de que nosotros como creyentes debemos entender, ya hablaba acerca de los procesos, pero debemos entender de que nuestro caminar con el Señor también es un constante proceso. Y si bien todos comenzamos, ¿no es cierto?, cuando recién comenzamos a conocer al Señor, comenzamos a caminar, comenzamos siendo ovejas, en el cual necesitamos ser alimentados, necesitamos ser, como dice su palabra, llevados a buenos pastos, sostenidos, contenidos, pero debemos tener en cuenta también de que en ese proceso tenemos que pasar de ser ovejas a ser pastores. Y pastores en el sentido de que somos quienes comenzamos a alimentar a otros. Me explico, ¿no es cierto? No quiero decir de que cada creyente tiene que terminar siendo pastor o que el ser pastor, ¿no es cierto?, como quien ejerce el llamado pastoral, es una meta por alcanzar. No me refiero a eso, me refiero, ¿no es cierto?, a este rol pastoral, que tiene que ver con acompañar, tiene que ver con estar con las personas, tiene que ver con relacionarse, tiene que ver con tener esta disposición siempre de servir, esta disposición siempre de formar, lo que la Biblia describe como el discipulado, ¿no es cierto?, entendiendo este discipulado que la Biblia nos habla no como un evento, como un curso, sino que un camino por recorrer. Todos nosotros debemos vivir ese proceso, en el cual somos formados, pero luego comenzamos a pastorear, a alimentar a otros. La predicación es muy importante, o sea, yo creo que ya nuestra experiencia de vida, y algo que quizás me gustaría compartir con ustedes, no piensen de que ustedes están desde cero, y desde cero ahora recién van a comenzar a tener algunas herramientas para poder predicar. Nuestra historia de vida, Dios la usa como un testimonio. Nuestra historia de vida, cada experiencia que hemos tenido, cada proceso que hemos vivido, podríamos decir de que lo que predicamos, lo que proclamamos, lo que compartimos hoy, se puede entender como un fruto
de lo que Dios ha tratado en nuestra vida ayer. ¿Qué quiero decir con esto? De que debemos tener conciencia de que como quienes predicamos, quienes proclamamos, quienes compartimos la palabra del Señor, debemos estar en cada etapa de nuestra vida, de una manera constante, cimentado, ¿no es cierto?, a la persona de Cristo, a la palabra de Dios, entendiendo de que Dios hoy día está tratando aquellas cosas que el día de mañana serán de testimonio para otros. Sea la situación que estemos viviendo. De hecho, en este mismo tiempo, ayer tenía una conversación sin ir más lejos con personas, y le decía, debes entender de que la iglesia que tú hoy estás viendo es la iglesia que Dios ayer trató para ser la iglesia en tiempos de crisis que estamos viviendo hoy día. No es de que hoy día tenemos que replantear todo y partir desde cero. Dios ya ha estado trabajando. Así también lo hace en nuestra vida. La predicación es un ejercicio que integra, ¿no es cierto?, por una parte, este conocimiento que podemos ir adquiriendo a través de instancias como esta, y también un rol pastoral. En la predicación, en donde confluyen un sinnúmero de factores que hacen de esta área algo tan especial. El estudio, la interpretación de la Biblia, la historia, saber de dónde viene todo esto, ¿no es cierto? Conocer la raíz, conocer cómo se comienzan a gestar el contexto, la teología, prepararnos, ¿no es cierto?, como predicadores, confluyen y desembocan en lo que sería un mensaje que nosotros podemos compartir, un mensaje que luego nosotros vamos a proclamar a quienes nos oigan, o en este caso, no sé, a una congregación. Es así que la homilética es motivo de estudio y de gran preparación para quien la practica. La predicación se convierte en un ejercicio de integración teológico-pastoral. Muchas veces nosotros vemos a predicadores, ¿no es cierto?, tan elocuentes en sus enseñanzas, tan sabios en las ideas que puedan hacer, y queremos ser como ellos, tenemos referentes, escuchamos personas y decimos, wow, qué facilidad tiene esta persona para compartir, qué manera de entender la palabra y cómo lo quiere hacer, y queremos saltarnos, ¿no es cierto?, desde nuestro hoy a ser como esos referentes que podemos tener. Pero olvidamos estos procesos. Olvidamos de que esa persona, para poder llegar, ¿no es cierto?, a predicar de esa palabra, compartir, o en la situación, en la posición que esté, esa persona también ha vivido procesos. Entonces nosotros debemos entender de que debemos pasar estos procesos, que involucran, como dice aquí, formación, escudriñar, conocer nuestra historia. Eso nos permite fundamentar lo que compartimos, eso nos permite hablar con conocimiento y con convicción de lo que estamos compartiendo. No sé si a usted le pasa, pero usted puede escuchar a alguien, no sé si lo pongo en la siguiente escena, si quizá usted va al médico y tiene alguna dolencia en algún lugar de su cuerpo, y el médico comienza y le dice, sí, mira, yo creo que quizás que a lo mejor puede ser, usted lo está escuchando, usted está pensando, esta persona no sabe, no tiene conocimiento, no tiene convicción en sus palabras, en lo que está compartiendo. Esta persona no está capacitada para dar un diagnóstico en cuanto a mi enfermedad. Quizás de manera similar ese ejemplo nos puede servir cuando nosotros pretendemos compartir, ¿no es cierto?, exhortar, proclamar la palabra de Dios. A considerar términos que debemos tener presente a la hora de adentrarnos a lo que es la homilética. Primero, entender homilética, me imagino esto lo han visto, ¿sí? Esto es materia pasada, han conversado acerca de estos conceptos. Homilética se entiende como el estudio académico de los diversos aspectos del arte de la predicación. Se puede decir que la carrera, por así decir, es la homilía, es la homilética. La homilética estudia los principios, las teorías que se ocupan para la interpretación de la escritura. Entender la homilética se entiende ya como algo de una manera más global, más generalizada. Proclamación. Hablábamos de proclamar, ¿no es cierto? Hablamos de anunciar. Proclamación describe el acto de predicar. Sabemos de que ya para predicar, de manera rápida, ¿no es cierto?, he hablado lo que involucra mi vida, procesos, ¿no es cierto?, historia, testimonio, en fin.
Proclamar es el acto de predicar la palabra. Y esta puede ser tanto verbal como no verbal. ¿Cómo eso? O sea, nosotros podemos proclamar la palabra de Dios sin hablar. ¿Qué cree usted? Debemos entender de que las personas escuchan de dos maneras. Las personas escuchan con sus oídos, pero también escuchan con sus ojos. Y quizás cada uno de nosotros puede dar testimonio de conocer a mucha gente que más ha escuchado con sus ojos, perdón, más ha escuchado con sus oídos que con sus ojos. Que quizás con sus oídos oyen algo que puede ser muy lindo, muy fundamentado, un lindo estudio, muy práctico, qué sé yo, pero con sus ojos ven otras cosas. Las personas escuchan de dos maneras. Esto puede ser, como dice aquí, verbal o no verbal. Por ejemplo, la práctica del bautismo, la Santa Cena pasan a ser actos de proclamación del Evangelio de la Buena Nueva. ¿Qué quiere decir esto? Quien pertenece a una comunidad de fe, y aquí, no sé, yo no conozco los contextos de cada uno de ustedes. Dije al principio, me imagino, ¿no es cierto?, doy por hecho que cada uno de ustedes es parte de una comunidad de fe, se congrega, ¿no es cierto?, en algún lugar, practica, ¿no es cierto?, estos sacramentos para nosotros que tienen que ver con la cena, ¿no es cierto?, el bautismo, vivir esta comunión, son partes importantes del creyente, son partes fundamentales de lo que es la iglesia de Cristo, ¿sí? En el cual nosotros reconocemos una comunidad de fe, una iglesia, como un lugar, una comunidad de fe de creyentes que practican lo que es el bautismo y la cena del Señor. Quizás a modo de paréntesis, ahí cuando Jesús enseña en los evangelios, en los sinópticos, se habla acerca de la instrucción de la cena. Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí, y de esta manera ustedes anunciáis, ¿no es cierto?, acerca de mi testimonio, acerca de mi vida y de mi muerte. A través de nosotros ser comunidad, pertenecer dentro de una comunidad, de amarnos, de servir, de alcanzar a otros, nosotros ya estamos predicando, nosotros ya estamos proclamando algo a quien nos ve, a quien nos conoce. Ahora, el vivir, ¿no es cierto?, estas cosas, lo que es la cena, que es lo que Jesús instaura, la práctica del bautismo, ¿no es cierto?, que es exteriorizar algo que sucedió en mi interior, ¿no es cierto?, pasan a ser también actos de proclamación. Coloco estos dos ejemplos para que usted piense también, quizás anótelo por ahí, de qué otras maneras nosotros podemos proclamar que no sea con nuestra boca. Siempre decimos, ¿no es cierto?, predicamos, pero de qué manera concreta. Quizá ahí puede tener un primer ejercicio para hacer. ¿De qué maneras no verbales nosotros proclamamos, nosotros predicamos? ¿Sigo? ¿Todo bien? ¿Manito? ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Le entristece? Ok, seguimos. Me enflorece, podríamos poner, ¿no es cierto?, aquí en Zoom. Exégesis. Exégesis se entiende como el proceso por el medio del cual una persona estudia, explica o interpreta un documento. Ya la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es homilética, la exégesis es algo más puntual. Ya la exégesis se puede entender como una herramienta dentro de la homilética, ¿sí?, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con contextualizar, y ahí influyen muchas cosas, ¿no es cierto?, dentro de la exégesis. No sé si ustedes lo han visto, quizás lo van a ver en algún momento, lo que tiene que ver con las críticas, críticas de forma, críticas de texto, críticas literarias, en fin. Hay un montón de herramientas que sirven para hacer, ¿no es cierto?, este estudio que se llama exégesis. Sermón. Si voy muy rápido me van diciendo, ahí ustedes me van, ok. Sermón. El sermón es un discurso que expone o proclama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Quizá usted puede decir, es lo mismo que proclamar.
pero aquí estamos hablando del discurso en sí, aquello que usted preparó, aquello que usted va a compartir, aquello que fue parte, ¿no es cierto?, de un proceso exegético, de una idea, de un trato, de un proceso, aquello que usted tiene, ese es su sermón. ¿Ha escuchado cuando dicen, me van a sermonear? Ya tienen preparado, ¿no es cierto?, un discurso en el cual sermonean. La proclamación es el acto, el sermón, ¿no es cierto?, es el discurso. Y por último, tenemos aquí hermenéutica, que se parece a la homilética. Aquí. Si bien se asocia hermenéutica con exégesis, ¿sí?, pero posee una distinta función. Hermenéutica es la teoría de las interpretaciones de los textos, documentos o incluso símbolos. Se habla de hermenéutica bíblica al estudio de las teorías de las interpretaciones bíblicas. Quizás para explicarlo de una manera fácil, y quizás estos conceptos pueden enredar un poco. Tenemos la homilética como lo macro, lo grande, ¿no es cierto? La exégesis como aquello que es más puntual, aquello que va al texto, aquello que va a analizar en sí y confluye en todas estas cosas. Y tenemos la hermenéutica, que podría ser entendida como una rama, en el cual dentro de esa rama, ¿no es cierto?, confluye lo que es la exégesis, tiene que ver con lo que es la homilética, en fin. Son conceptos, en todo caso este documento está compartido, ¿ya? Sí, y también obviamente le invito, como decía al principio, de que usted profundice, o sea, es muy difícil poner en breves palabras a través de un PowerPoint conceptos que son tan profundos, ¿no es cierto? Le invito a que usted busque estos conceptos, consulte ahí con sus profesores, estos conceptos que sin duda le van a servir, son importantes siempre tenerlos presentes. Vamos a hablar acerca de estructuras, tipos, formas de sermones. Ahí sí. Una vez conocido cada uno de los términos, que le vuelvo a repetir, profundícelos, trate usted de explicarlo, ¿no es cierto?, con sus palabras, de entender la diferenciación. Son términos, son herramientas que usted constantemente en esta praxis de predicar, de esbozar sermones, de compartir la palabra de Dios, usted se va a ver relacionado con términos como eso. Es importante que los tenga muy presentes. Una vez conocido cada uno de estos términos, es necesario adentrarnos al estudio del sermón, su estructura, tipos, formas, ¿ya? Aquí hablamos de cosas diferentes que vamos a detallar también. Existen distintos tipos de sermón. Estos varían según su estructura o su enfoque. La estructura que cada sermón tenga, o hacia qué apunta, es lo que diferencia, ¿no es cierto?, un tipo de sermón a otro. ¿Ya? Eso lo podemos reconocer. Usted puede hacer el ejercicio también de, con lo que va aprendiendo, escuchar algunos sermones, algún predicador que a usted le guste, alguna persona que sea un referente en este sentido, y tratar usted de hacer estos ejercicios, tratar de detectar, ¿no es cierto?, qué tipos de sermones, las partes que tienen, cómo desarrolla la idea, en fin. 3 pasos para la preparación de un sermón. Aquí ya entramos quizás a picar al tema que nos convoca. 1, tener un punto de contacto. Se entiende como punto de contacto, ¿no es cierto?, dentro del sermón, es donde nuestra experiencia personal se liga, se asocia, conecta con el texto bíblico. Es una especie de devocional en donde se desarrolla este punto de contacto. Estamos hablando de 3 pasos para la preparación de un sermón. Una vez estaba predicando y a la audiencia, a la congregación, hago la siguiente pregunta. Y cuando estaba yo preparando el sermón, yo me imaginé mientras lo preparaba y dije, cuando haga esta pregunta, me van a vociferar un montón de conceptos que les voy a preguntar. Y les pregunté acerca de qué atributos qué atributos tú puedes decir que has experimentado con Dios. O la pregunta era así como,
¿tú qué podrías decir que es Dios para ti? Algo así era la pregunta, si no me equivoco. Y yo dije, aquí, claro, voy a preguntar eso y todos van a... Dios es esto, Dios es amor, Dios es fiel porque lo he experimentado, Dios es... Me acuerdo que estaba predicando y llega ese momento y hago la pregunta. ¿Y qué es Dios para ti? Y te pido que en este momento vamos. Yo dije, van a ir de a uno, dos, y todo al final se va a transformar, ¿no es cierto?, en un momento de alabanza quizás. Y lanzo la pregunta y nadie respondía. Y yo así como, en serio, quiero escucharle, quiero que usted me diga qué ha hecho Dios en su vida, qué es Dios para usted. ¿Hay alguien ahí? Y de repente una tímida voz, Dios es fiel. Y dije, ya aquí se van a lanzar todos. Dios es misericordioso. Y así fue saliendo uno a uno. Pero no salió como yo pensé que iban a salir. ¿Qué entendí? Yo no puedo hablar de algo que no he experimentado. Yo no puedo compartir algo de Dios que yo no he vivido. Yo a través de los libros, a través del estudio, puedo desarrollar estudios formidables. Puedo desarrollar doctrinas, teologías. Puedo hacer estudios que pueden hacer aportes quizás para las ciencias teológicas. Pero si no tienen este punto de contacto, si no lo he logrado experimentar en mi vida, yo puedo decir de que Dios es amor, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es todo esto. Pero otra cosa es cuando en ese sermón existe este punto de contacto, en el cual yo digo, Dios es amor. Y Dios es amor porque yo he experimentado el amor de Dios. Yo he visto el amor de Dios. Yo día a día puedo ver su gracia, puedo ver su misericordia para con mi vida. Es distinto cuando tú has encontrado, ¿no es cierto?, este punto de contacto entre lo que estás compartiendo, lo que has esbozado, a lo que has vivido. Quizás suena como algo tan básico, pero amigos, amigas, créanme que las predicaciones y los sermones que escuchamos, muchos de ellos están llenos, o carentes, por así decir, de cosas tan esenciales como esta. Es más, muchas veces, y lo he reconocido, y lo debo reconocer, muchas veces he esbozado estudios muy lindos, muy interesantes, pero que han carecido, que han faltado, ¿no es cierto?, de aspectos tan importantes como este que estamos viendo, en el cual es mi vida, mi experiencia con Dios, que hace contacto con su palabra. Es de esa manera donde entendemos y decimos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios se hace viva en nosotros. O si no, es letra muerta. Punto de contacto. ¿Sigo? Explicación. Es el momento en donde uno toma distancia y consulta a diferentes fuentes, tales como referencia. Aquí hay un montón de herramientas que podemos tener. Herramientas, referencias, concordancias, diccionarios, en fin. Es necesario siempre tener un equilibrio en aspectos como este. Porque claro, si yo no logro crecer en esta integralidad en cuanto a estos puntos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que es la preparación del sermón, ¿puedo caer en qué? Mi experiencia, ¿no es cierto? Hablar solamente de mi experiencia, pero claro, como dice un predicador conocido por ahí, autor de muchos libros, dice, yo no puedo cuestionar tu experiencia, pero sí la puedo interpretar. Mi experiencia al final pasa a ser mi experiencia, pero para el que me está escuchando pasa a ser algo subjetivo, porque es mi experiencia, ¿cierto? Entonces debemos siempre ser equilibrados en ese sentido. Es por eso que es tan importante también lo que es este desarrollo, lo que tiene que ver con la explicación, en el cual, como dice aquí, nosotros nos distanciamos un poco, es como que, ok, nos distanciamos luego de haber encontrado este punto de contacto, tomamos distancia y vamos a ver qué dicen otros.
vamos a escuchar la experiencia de otros. Y no solo la experiencia, sino que también vamos a ver qué dicen aquí los que se han dedicado a estudiar esto. Ustedes deben saber de que cada una de estas herramientas que hay, ya sea concordancias, diccionarios, en fin, literatura, libros de interpretación, de exégesis, en fin, son personas que han dedicado su vida a estudios determinados y puntuales de ciertas cosas, en los cuales no eso les hace hacedores, ¿no es cierto?, o dueños de una verdad. Hay un pastor muy lindo que falleció, una persona, un teólogo chileno muy reconocido, incluso afuera, quien participó en lo que es la traducción de la Biblia, la NBI, otras traducciones más, Pastor Pereira, Oscar Pereira, quien hizo clase en el Seminario Teológico Bautista acá en Santiago, que en estos momentos se encuentra en la presencia del Señor. Y él siempre decía, nunca leas un autor de rodillas. Nunca te arrodilles delante de un autor. Usted busque referencias, consulte, pero nunca lea autores de rodillas. Solamente arrodillémonos, ¿no es cierto?, a la persona que nosotros sabemos que es la persona de Cristo. Arrodillémonos delante de Dios, no delante de autores. ¿Por qué? Porque al final, claro, pasan a ser diferentes miradas, puntos de vista, pero es importante hacer este ejercicio. De hecho, algo que agradezco de los seminarios, y me imagino, creo, ¿no es cierto?, aquí, de hecho revisé la malla, sí, y debo decir, se muestran diferentes miradas, sobre todo cuando se habla de doctrinas, de cosas así, de líneas teológicas, es importante siempre ver diferentes miradas, en el cual cada persona, ¿no es cierto?, que va viendo, va estudiando, va conociendo las diferentes miradas, aristas, por así decir, va tomando cosas de alguno, tomando cosas de otro, va tomando las herramientas que le son necesarias, ¿no es cierto?, son parte importante de nuestra formación. Explicación. Punto y parte importante para el desarrollo de un sermón. Y la interpretación. Es el momento en donde se unen o confluyen diversos aspectos, procesos, y se lleva el texto a la explicación y la comprensión. Aquí no hemos entrado aún en sí a lo que es el desarrollo in situ del sermón, sino que estamos hablando de aspectos que debemos considerar para comenzar a preparar un sermón. ¿Estamos? Seguimos. 3 pasos para la preparación de un sermón. Estructuras del sermón. Estamos hablando de pasos recién, ¿no es cierto?, de cosas que es importante tener en cuenta, mantener este equilibrio. Ahora ya vamos a hablar, un poco acerca de lo que es la estructura. Los sermones se definen de acuerdo a su estructura. Lo dije hace un momento. Es la estructura lo que define el tipo de sermón. Así como nuestro carácter es aquello que nos diferencia, ¿no es cierto?, aquello que nos caracteriza. Es la estructura lo que define los diferentes sermones. Existen sermones de diversas índoles. Aquí quise poner, ¿no es cierto?, solamente 3, y lo mismo, repito, busque. Voy a compartir ahí en parte la bibliografía, más material para esto. Hay una cantidad muy buena, muchos de ellos muy buenos, de libros de homilética que hablan acerca de esto. La verdad, cuando comencé a ver la bibliografía, es tanto, pero claro, que, en fin, usted puede ver ahí buenos referentes y los profesores les pueden guiar, ¿no es cierto?, a profundizar en temas como este. Pero los más usados son sermón de tipos temáticos, sermones textuales y sermones expositivos. Quizá usted ha escuchado esto muchas veces. ¿Qué quiere decir un sermón de tipo temático? Es casi el nombre, ¿no es cierto?, lo define. Todo el sermón, en un sermón temático, depende del tema. Todo lo que el sermón recibe del texto, es su idea central. Ejemplo, un sermón temático podría ser, usted quiere compartir acerca de la misericordia de Dios. Ese es el tema que yo quiero hablar, ese es el tema que yo quiero desarrollar. Entonces, todo el sermón yo lo voy a estructurar en base al tema, en base a la idea que tengo. Tengo la idea y
luego voy a buscar, ¿no es cierto?, referencia en la Biblia, ¿no es cierto?, en la palabra, aquellos textos que den soporte, que den validez, que aporten, ¿no es cierto?, que me permitan desarrollar el tema que tengo. Ese es un sermón de tipo temático, ¿sí? Sermón de tipo textual. Es aquel que el tema y las divisiones están derivadas del texto y el sermón sigue su orden. Eso es un sermón de tipo textual. Aquí no es la idea lo que le da estructura al sermón, sino que es el texto. Por ejemplo, Juan 3:16 lo conocen, ¿no es cierto? Yo creo que si aquí pido que me prendan el micrófono y lo puedan recitar, Juan 3:16. ¿Sí? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fantástico, fantástico. ¿Cuántas comas tiene ese versículo? Yo no sé. Es un texto archiconocido, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo conocemos. No, ojo, no estoy parafraseando a quien lo leyó. Yo muchas veces lo recitaba así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ah, sí, sí me lo sé, sí me lo sé. El Salmo 91, sí, sí, sí me lo sé. El Salmo, sí me lo sé. Las comas son muy importantes. Sabemos de que las comas, ¿no es cierto?, no las encontramos en los escritos originales. Eso se debe a este proceso, ¿no es cierto?, de traducción, de interpretación, pero es algo que nos sirve mucho, porque de tal manera, ya ese tal que pone el escritor, de tal manera amó Dios al mundo, que envió que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos desprender una infinidad de sermones de ese versículo. Podemos hacer sermones temáticos inspirados en ese texto, podemos hacer sermones textuales. Hay un predicador muy conocido, muy famoso, muy popular, por así decirlo, uno de los grandes predicadores que se conoce es Charles Spurgeon, no sé si usted lo ha escuchado por ahí. Se dice que Spurgeon tenía más de 300 sermones diferentes de este versículo. Solamente de este versículo. Podemos hablar acerca del amor de Dios, podemos hablar cómo el amor implica acción. Amar no es solo sentimiento, amar no es solo emoción, no es solo un deseo. Si así lo fuese, el texto hubiese sido, y la historia hubiese sido, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera fue su amor, fue tan grande su amor, que dio, que envió, que actuó. El amar implica acción. De esa manera usted puede desarrollar, ¿no es cierto?, con un conocido versículo, comenzar a desarrollar un sermón de tipo textual, en el cual las partes que tenga el sermón tienen que ver con el versículo. De tal manera amó Dios. Primera parte. Entonces, no sé, puede hablar acerca del amor de Dios, cómo a través de la historia, ¿no es cierto?, la humanidad podemos ver el amor, cómo la creación, incluso desde el Génesis, ¿no es cierto?, se entiende como un acto de amor de Dios, como la Biblia, pero está en esa primera parte de este texto, usted está desarrollando, ¿no es cierto?, este bloque. Luego, segunda parte, que envió, que dio a su Hijo unigénito. Ya implica, y ahí puede unir, ¿no es cierto?, esto de que amar implica dar, implica hacer, no es solo emoción, sino que también es acción, que dio a su Hijo, y ahí puede hablar acerca del dar, del entregarse, el dimensionar, ¿no es cierto?, de que no es, de que Dios, y esto usted lo sabe, ustedes son profesionales de esto,
de que Dios mandó a su hijo, bueno, anda tú y muere tú por ellos, sino que Dios se humilló, ¿no es cierto? Como lo describe Pablo ahí en un himno hermoso, en los escritos paulinos, que Jesús, ¿no es cierto? Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Cristo, se despojó de sí mismo, el vaciamiento de la persona de Jesús, un acto de amor tan grande, ¿no es cierto?, que lo lleva a igualarse con nosotros, que lo lleva, en fin, a todo esto tan hermoso que es el Evangelio. Segunda parte. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como este mensaje es para tercera parte. Ese es un sermón de tipo textual, en el cual el texto es lo que define y le da la estructura al sermón. Fíjese que en ese versículo están presentes los tres tiempos verbales, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasado, presente, futuro. ¿Por qué les comparto esto? ¿Por qué le pregunto acerca de las comas de ese versículo? Para despertar, para compartir en usted, ¿no es cierto?, un acercamiento distinto a la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre digo que nosotros como creyentes en la praxis ministerial, ¿no es cierto?, incluso como pastores, podemos cometer el error, incluso como hijos de Dios, que llevamos tiempo congregándonos, que hemos tenido la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, en que exurge una especie de anestesiamiento acerca del Evangelio, en el cual es verdades que son tan profundas que encontramos en su palabra, no causan nada a nosotros. Y es verdad, ¿no? Que voy a predicar ese versículo si está archipredicado, si ya todos se lo saben. Como que el deseo es tratar de hablar de algo nuevo, de algo distinto para, no sé, llamar la atención, pero no profundizar en verdades que encontramos a través de su palabra, el adentrarnos al texto de manera distinta. El no porque, si ese libro ya lo leí de la Biblia, ya leí Juan, si ya me lo sé. Cada vez que nos adentramos, ¿no es cierto?, con una apertura, y eso es algo que creo que como quienes predicamos no debemos perder, y es esa disposición, esa devoción al acercarnos a la palabra de Dios. El entender de que la palabra de Dios no tuvo solamente poder para crear, sino que la palabra de Dios sigue teniendo poder hoy para crear, para transformar, para de la nada hacer algo, para traer vida donde hay muerte, para traer verdor donde hay sequedad, para hacer de la nada algo. Y la palabra de Dios sigue operando incluso el día de hoy. Y al ser proclamada por una persona dispuesta, que abrace estas verdades en una íntima relación con Él, en el cual ha dispuesto su vida, ¿no es cierto?, a establecer los principios del reino de Dios en la tierra, cuando se unen y confluyen todas esas cosas, y te adentras a la palabra y la compartes y la proclamas, estás proclamando en cierto sentido vida. Estás proclamando verdor donde hay sequedad. Estás proclamando vida donde hay muerte. Sanidad donde hay enfermedad. Cosas que son tan necesarias en el mundo, en la sociedad, en el contexto que estamos viviendo hoy. Amén. ¿Están ahí? Amén. Gracias, Jaycee. Veo que estás muy atento tú. Ese sería un sermón de tipo textual. Y pasamos. Buenísimo. Ahí pueden ir escribiendo en el chat si quieren. Ahí ya. Oh, sí, el chat. ¿Dónde está el chat? Espera, ver, tengo que... cosa pueden cambiar. Ah, no. Ah, ya está el chat. Espérate, estoy... Eso, bueno, si hay algo en el chat ahí, si me puedes ayudar tú, Jay, si te lo agradecería. Que estoy viendo aquí las caritas y voy viendo... El chat, así que voy... Fantástico. Fantástico. Y, dije, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de sermones, pero estos son como los tres más utilizados, los más... ¿Qué sería el sermón de tipo expositivo? Este involucra el tratamiento o el desarrollo de una unidad bíblica, ideal de más de 4 versículos, los cuales se van desarrollando versículo a versículo. Quizás el sermón expositivo es aquel tipo de sermón que se ocupa mucho para quienes predican en series de sermones, ¿no es cierto? Como dice aquí, este involucra el tratamiento o desarrollo de una idea bíblica, de un trozo, ¿no es cierto?, de una verdad, de un principio bíblico. Ideal, ¿no es cierto?, de más de 4 versículos, los cuales se van desarrollando
versículo a versículo, se va exponiendo, se va desarrollando, ¿no es cierto?, un tema, una idea. Algo voy a decir. Principios bíblicos. Harto se habla de principios bíblicos, y ojo con esto, la verdad que creo que no está de más compartirlo. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, en realidad hay muchas cosas que se han desprendido de la Biblia. Como alguien dice por ahí, tú puedes ocupar la Biblia para hacer lo que quieras. Y podemos dar testimonio de que así ha sido, lamentablemente, ¿no es cierto? A través de la historia del cristianismo, podemos ver, y no me ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Cómo se ha mal usado, ¿no es cierto? Y hablo quizás, o sea, la historia nos puede dar testimonio de esto desde la época patrística, en fin, la época de la Reforma, la época de la Inquisición, las cruzadas, un montón de aberraciones que se han cometido y hasta el día de hoy, en nombre de Dios, ¿no es cierto?, que se han desprendido de la Biblia. Usted debe tener en cuenta, debe tener en claro, que cuando hablamos de desprender principios bíblicos, cada principio que se desprenda, ¿no es cierto?, que deforma lo que es una doctrina, una creencia, algún pensamiento, este debe estar fundamentado en la propia palabra de Dios. Y no fundamentado, usted no fundamenta un principio con un versículo. Y ese es un gran error que se ha cometido, en el cual se han desarrollado tremendas doctrinas que tienen de fundamento, como fundamento, un versículo. Ahora, puede ser de que un versículo nos deluce, ¿no es cierto?, acerca de un principio bíblico importante, pero ese versículo bíblico, ese principio debe ser sometido a toda la Escritura, de tapa a tapa. Es así como se desprenden estos grandes principios, ¿no es cierto?, que rigen el cristianismo, que rigen lo que somos, lo que creemos. Creemos en un Dios Padre, ¿no es cierto?, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el principio de lo que es la Trinidad, eso es algo universal. Católicos y protestantes tenemos la misma cristología. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son principios universales, por así decirlo. Ya ahí comenzamos a desglosar el bautismo, ¿no es cierto?, una de las marcas de lo que es ser una iglesia, la proclamación de la palabra, fundamental la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles, de los registros que tenemos, son principios. Hay cosas que se pueden desarrollar de la Biblia, pero claro, al someterla a toda la Escritura, carecen de base, carecen de fundamento. Cada principio que se desprenda, que usted abrace, debe estar fundamentado en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hoy en día hablamos acerca de lo que es las misiones, un tema que es muy, siempre, ¿no es cierto?, muy recurrente, se habla de la missio Dei, la misión de Dios. Ese es un principio que se desprende, que se entiende, o la misma Trinidad. La palabra Trinidad en la Biblia no aparece. Pero claro, ¿cómo le damos forma a entender, a creer esto que entendemos por la Trinidad? Porque la Biblia entera, ¿no es cierto?, nos da luces, nos habla acerca de Dios en estas tres partes, el Espíritu Santo de Dios, su Hijo, ¿no es cierto?, Dios Padre. Al entender la Biblia de tapa a tapa, nosotros podemos fundamentar esto que creemos como lo que es la Trinidad. El tema de las misiones, es automáticamente, si hablamos la gran comisión, ¿qué se nos viene a la mente? Mateo 28, ¿no es cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es un principio que rige, ¿no es cierto?, nosotros como creyentes, pero no se fundamenta solamente en ese versículo. La missio Dei, este sentir de Dios, este deseo de Dios, usted lo encuentra a lo largo de toda la Biblia. Ya en el Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, fructifiquen, multipliquen, ¿no es cierto?, señoreen, ya ahí está este deseo de Dios. Génesis 12, llamamiento a Abraham, vete a la tierra que te diré y haré de ti una... Ya hay un llamamiento con Moisés. A lo largo de toda la Biblia, usted puede desprender, ¿no es cierto?, este principio que habla acerca de las misiones. Eso. Estructura de sermón, seguimos avanzando. Vuelvo a repetir, hay más tipos, le invito, le animo a que busque, a que se interiorice también más acerca de esto, para entenderlos. Rudimentos del sermón. Miren, esto lo vamos a desglosar. En realidad, quizás la otra sesión lo podría dejar para definir un poco más la estructura de los sermones, quizás hacer ejercicios, mostrar ejemplos, pero quiero hablar de los rudimentos del sermón. Todo sermón posee al menos 5 partes importantes. ¿Va? ¿La primera? Acá está.
Tenemos, primero, el título. Aquí estamos hablando ya del desarrollo en sí de lo que sería el sermón. Siempre es aconsejable y es bueno, lo practico, de escribir los sermones. La verdad que hay mucho tema en cuanto a esto, ¿no es cierto? He escuchado diferentes experiencias, versiones, personas, y quizá algunas tan extremas, ¿no es cierto? Incluso algunos me han llegado a decir de que escribir un sermón es hasta casi como pecaminoso. ¿Por qué? Porque tienes que dejar que el Espíritu de Dios hable. Tienes que dejar que el Espíritu te guíe, entonces tú tienes que pararte, no sé, en blanco, sin preparar nada predeterminado para que Dios te... Yo no puedo cuestionar tu experiencia, pero sí la puedo interpretar. Y en mi experiencia, en mi relación con Dios, en cómo entiendo, ¿no es cierto?, cómo veo relacionarse, cómo Dios habla, entiendo de que Dios ya habló y lo hizo, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de la humanidad. Gran registro de eso tenemos a través de su palabra, y la máxima expresión de lo más literal ya que Dios hizo, lo describe Juan ahí en Juan capítulo 1, verso 14, de que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se centra en la persona de Jesús como la máxima revelación de Dios. Me sirve, me acomodo y practico mucho el de escribir los sermones, de escribir todo el sermón. Y creo que de esa manera visual, o sea, siempre debemos de saber de que al involucrar más sentido, de mejor manera lo incorporamos, ¿no es cierto? Asimilamos lo que vamos a compartir, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a exhortar. El ser humano aprende a través del sentir, aprende a través de las percepciones, y mientras más sentidos, ¿no es cierto?, involucremos, más efectivo será lo que queremos compartir. De hecho, es por eso, eso explica todas estas herramientas que se ocupan a la hora de desarrollar un sermón, y herramientas que hoy día recién se están valorando, ¿no es cierto?, lo que es una proyección, lo que es un video, una imagen, no es solo letra, oído, ¿no es cierto?, sino que involucra nuestra vista. Ahora, si podemos hacer, si podemos tocar, si podemos tener, de hecho, no sé cómo lo harán en la iglesia de cada uno de ustedes, pero yo como pastor en mi iglesia entiendo la importancia de los sentidos, de involucrar sentidos a la hora de la predicación. Es por eso la importancia de la imagen, texto, imagen, visual. Cuando predico en series se entrega hoja del sermón, un resumen del sermón, papel. Hay ciertas cosas que la persona tiene que rellenar, son frases, quizá ideas generales, pero ya el tener el papel, ya que la persona esté conectada, que escuche, vea la palabra que tiene, que la escriba, ¿no es cierto?, y que se lleve esa hoja para la casa. Ya se escuchó el sermón, ya se estuvo ahí, ya se estuvo, si el Señor ya le habló, si logró captar la idea, tiene la hoja, hay más posibilidad de que esa persona pueda compartir aquello que Dios le habló. Y si lo tiene escrito, ¿no es cierto?, la memoria es frágil, pero al tenerlo escrito yo tengo más posibilidades de que recuerde con mejor precisión la idea central y los versículos que se ocuparon a la hora del sermón. Entonces, les invito, les animo también a que ocupen recursos. Es muy importante que ocupen recursos. Mientras más sentidos se involucren a la hora de proclamar, de compartir la palabra y de la persona que está recibiendo, mucho mejor. Es mi consejo en base a mi experiencia. Y usted tómelo o déjelo. El título. El título, hay varias... Miren, aquí como les decía, me puse a mirar libros que tengo de homilética por estudio, secciones enteras de la biblioteca, de libros, cada autor con escuelas diferentes, con opiniones. Hay quienes dicen, lo más importante del sermón es el título. Otro, no, lo más importante del sermón es la introducción. No, lo más importante... Conclusión, de todos los que puedo leer, estudiar, todo es importante. Todas las partes del sermón son importantes. El título es importante, la introducción es importante, el desarrollo, en fin.
el título debe ser largo, dicen algunos, el título tiene que tener sujeto, predicado, el título... Entre una juguera, batidora, no sé, el título debe ser llamativo, debe ser preciso, conciso, debe despertar curiosidad. Es el título, ¿no es cierto? Es la primera carta o la primera imagen que usted va a mostrar o decir acerca de lo que usted va a compartir. Y en ese sentido debemos ocupar, ¿no es cierto?, todas las herramientas que tenemos. De hecho, el mundo, por así decir, o la sociedad, entiende muy bien principios como estos. Hay mucha homilética, hay mucha hermenéutica en el marketing, en el cual manejan estas cosas muy bien. Saben de que el ser humano, ¿no es cierto?, se rige en base a sus sentidos, es por eso que no hablan con una sola imagen, las marcas lo saben. Steve Jobs lo sabía. Usted ve la manzanita y en cualquier lugar del mundo, sin leer, sin que esté escrito lo que es, usted ve esa manzanita y sabe que eso es un producto Apple. Usted sabe y asocia, ¿no es cierto?, a celular o el título. Logró trabajarlo de tal forma que usted ya ve la manzana y lo asocia con todo un concepto, ¿no es cierto? Coca-Cola, en fin. El título es importante, también en el sermón. Debe ser breve, como decimos un buen chileno, debe ser oreja. Oreja quiere decir como algo fácil de recordar. Si usted pone, haré una introducción exegética al escrito juanino de la segunda carta del autor, en el cual abordaré una mirada antropológica, histórica, social, psicológica del entorno de... O sea, le aseguro que usted ya, si yo le digo repita lo que dije, no lo va a poder repetir. No sé que lo haya grabado o lo haya escrito. Pero si usted busca un título, ¿no es cierto?, lo contextualiza y quiere hablar, si tiene la idea, ¿no es cierto?, se entiende, ¿no es cierto? Me explico lo que quiero decir. Es importante el título. Me gustaría interactuar con ustedes, quizás buscar ideas, qué propone usted de título, qué sé, consejos de título, ¿ah? Y aquí quizás con tips. Creo que siempre es bueno en los títulos también, y tiene mucha base lo que voy a decir, que exista esta parte, que tenga estas dos partes, quizás una negativa y otra positiva. Muchas veces los títulos son solamente negativos. Es como, no sé, el pecado de la humanidad en el cristiano, o el pecado del hombre en el creyente. Un título sí que despierta quizás interés, como, pucha, voy a ver qué tan pecador, o voy a ver si es que yo soy uno de esos pecadores, pero me está anunciando algo negativo, está resaltando solamente lo negativo. Pero si usted... Acá hay una pregunta que dice, ¿un título como pregunta será bueno? ¿Cómo generar expectativa? Sí, sí, se recomienda mucho hacer preguntas. Claro, pero, y también, puedo unir a lo que estoy hablando, que sea una pregunta que también muestre las dos partes, o quizás que se desarrolle la pregunta y la respuesta. Ahora es ahí el desafío en sentarse a pensar el título, en hacer un buen título del sermón, que es importante. Quizás la persona que lo escuche no se va a acordar de lo que usted habló, quizás no se va a acordar de los versículos que ocupó, es más, quizás ni siquiera se va a acordar dónde escuchó lo que escuchó, pero es posible que se acuerde del título. Y que a través del título se acuerde de lo que usted quiere hablar. O de cómo lo hiciste sentir en ese momento. O de lo que usted sintió. Muchas veces a nosotros nos pasa. Escuché una predicación, no me acuerdo a dónde, y que decía esto. No sabe quién lo predicó, no sabe dónde lo escuchó, no sabe, pero sí se acuerda de aquello que habló. El título es una buena herramienta. Y sí, es una buena herramienta también hablar en cuanto a preguntas. Quizás las introducciones también, y ahí vamos a hablar un poco acerca de eso. Uno, el título. ¿Qué les quiero decir con esto? Todas las partes del sermón son importantes, todas. Y a veces uno deja cosas así, la conclusión, bueno, y termino con esto, o ahí veo cómo termino. No. Consejo.
Dedíquese a cada parte del sermón. Dedíquese a cada parte. ¿Qué título voy a poner? ¿Qué introducción voy a hacer? ¿Qué texto voy a colocar? ¿Cómo lo voy a bajar? ¿Cómo voy a cerrar? Dedíquese a cada una de las partes, si es necesario por separado. En este rato voy a hacer el título. Y siéntese ahí a poner el título. La misericordia de Dios es un bien para la humanidad. Ya puede ser la idea. La misericordia de Dios está para todo aquel que abre su corazón a Dios. Sí, más largo. Una poderosa herramienta para la vida. En fin. Un regalo de Dios para ti. Y ahí, al escribirlo, al ir pensando, van a ir surgiendo. Quizá ahora se le puede ocurrir otra idea y cada vez va a ir perfeccionando hasta que va a llegar a ese título que engloba, ¿no es cierto?, que expresa muy bien lo que usted quiere hablar. Imagínense, si digo, claro, un regalo de Dios para ti, no dice nada. Pero si usted tiene clara la idea, ¿no es cierto?, ¿cuál es ese regalo? ¿Para quién es? Y tiene, estamos hablando del título, tiene todo el sermón para desarrollar esa idea. Y quizás la persona se va a acordar, Dios tiene un regalo para mí, y ese regalo se llama su misericordia, y es para todos. Un regalo de Dios para tu vida. En fin. Texto. Este debe ser en base, obviamente, bíblica, la cual debe ser clara, precisa, fácil de entender. Esto parece también algo básico, primario, obvio, pero créame que no es tan así. Quizá usted se recuerda cuántas predicaciones, tantas predicaciones que hemos escuchado, que hemos incluso predicado, quizás carecen de cosas como esta. Podemos hablar horas de nuestra experiencia, podemos hablar horas de ejemplos de otros, de qué hacer, de qué no hacer, pero podemos hacer un montón de cosas, pero el sermón, la proclamación, lo que estamos haciendo es proclamar no mi experiencia, no lo que soy, lo que creo, lo que siento, lo que me apego, la ideología que tengo, sino que es proclamar palabra de Dios. Obviamente, la base, ¿cierto?, que le da sustento, soporte a lo que voy a compartir es a través de la palabra de Dios. Miren, me ha pasado, y pastores hermosos, en los cuales he escuchado su predicación y no han usado nunca ni un texto. Y es más, conozco pastores y que conozco muy bien, y que al conocerlos tan bien, le he dicho, oye, ¿sabéis qué? No pescaste la Biblia en ningún momento de la predica. No la pescaste y no ocupaste ningún versículo de la Biblia. Desarrollaste una idea súper bien, me hiciste hasta llorar, pero en ningún momento metiste Biblia. Y porque te conozco, sé que, claro, quizás era tan buena la idea, era tan bueno el sermón que desarrollaste que hasta quizás, claro, obviamente yo que conozco un poco de la Biblia, que tengo texto, ¿no es cierto?, podía yo ir asociando cosas que tú ibas diciendo con cosas que están en la Biblia. Pero ¿y si yo nunca he abierto la Biblia y no la conozco? ¿Saben qué? Pastoreo una iglesia que es, me refiero a un rango etario, es joven. El rango etario mayor que de la congregación es entre 25 y 35 años. Hay personas mayores, pero la mayoría son entre 25 y 35 años. Y yo a veces los leseo porque digo, no sé, estoy hablando, qué sé yo, y podemos ver la misericordia de Dios así como la vivió y la experimentó, la provisión de Dios como la experimentó Abraham. Y yo sé que yo con usted hablo y Abraham, todos cachan quién es Abraham. Pero yo veo los rostros de la gente, de algunas personas. Y cuando Abraham estuvo ahí, Dios proveyó para... Entonces, ¿qué Abraham? O estarán esperando que pase Abraham, o yo soy Abraham. No, yo así como, Abraham, el padre de la fe, vio la serie, ¿no es cierto? Lo conoce, vio la película. Y es sorprendente, y creo que lo vamos a hablar en algún momento, el estar contextualizados con quienes compartimos la palabra.
a una audiencia, a una iglesia, en el cual entiendo hay personas que no tienen historia de iglesia, que muchos de ellos están conociendo al Señor. No puedo pretender con ellos, ¿no es cierto?, desarrollar ideas y dar por hecho que todos conocen a Abraham. Entonces, eso en mí, el contextualizar, ¿no es cierto?, con quién va a oír mi sermón, me alerta a la hora de desarrollar mi sermón. Y no dar por hecho algo que para mí es tan, yo crecí escuchando y Abraham y todo, y me aburrí de pintarlo cuando niño, pero hay personas que no lo conocen. Quizás va a ser la primera vez que lo van a escuchar y no saben acerca de la historia de Abraham. El texto, vital, importante, la palabra de Dios. Son las 9:30, creo que, bueno, voy a terminar estos 5, ya vamos en el tercero, y ahí dejo otra cosa importante, el tema. Es la parte más importante, el tema debe ser desarrollado de manera integral y debe poseer un sujeto, verbo y predicado. Cuando comencé a predicar, recuerdo haber pasado algunas tardes enteras encerrado en el baño, pidiéndole al Señor, hasta 1 hora antes de ir a la iglesia: Señor, dame una palabra, por favor, dame. Y ya pasaba a ser una tortura para mí, cada domingo. Llegaba el domingo y para mí era, o en la semana, y era así como, es que no, Dios no me la ha dado, Dios no me la ha revelado, Dios no me la ha dicho, no la ha escuchado. Y le pedía y me cuestionaba, ¿y por qué ella y no me habla? ¿Y por qué no lo estoy oyendo? ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Soy pastor, tengo que predicar. Y un amigo pastor me dijo: Felipe, predica de la palabra de Dios, predica de la Biblia, ahí está todo. Cualquier cosa, cualquier idea que tú desarrolles, que tenga Biblia, que tenga que ver con la palabra de Dios, estás proclamando y predicando acerca de este sentir, de este deseo de Dios. Y vas a encontrar en la Biblia una fuente inagotable de sermones, de ideas, en fin. Y claro, cambió mi mirada. Lo había espiritualizado tanto como que Dios tenía que aparecer, ¿no es cierto?, un día puntual, y algunas veces quizás lo hizo y sentí una palabra, el Señor puso en mi corazón, me despertó, tuve un sueño, o de repente se me atravesó pero otras veces no. Otras veces tuve que pasar horas en mi lugar y no lo hago. Encerrarme aquí en este lugar y pasar horas buscando al Señor, pensando, meditando, contextualizando con la iglesia que estoy pastoreando. Se me pasan rostros por delante, realidades, cosas que me quebraron, que me llaman la atención. Y con todo eso comenzar a desarrollar una idea. Y esa idea fundamentarla con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que dé esperanza, y que hable, ¿no es cierto? Y que, en fin. El tema, ¿qué voy a hablar? Es importante. Creo que es lo primero a tener en cuenta. Que cuando ves que personas predican y me piden ayuda en ese sentido, lo primero que le digo: ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es el tema? Hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama El Origen. No sé si alguien la ha visto. Véala. En real la película. Pero hay una escena, de hecho la película se trata de que, por lo que entendí, por lo que me acuerdo, de que quieren hacer cambiar de idea a un hombre, a una persona, por un tema de herencia, qué sé yo. Entonces querían implantar en él, a través de sueños y todo, querían implantar una idea. O sea, que tenga y que cambie la herencia o deje tal persona como herencia, no se me recuerda. Pero me recuerdo de un diálogo que hay, en el cual van donde una chica y le preguntan: ¿qué puedo hacer, no es cierto?, para intervenir, como estoy ya parafraseando la idea de la película, ¿cuál es el arma más poderosa que yo puedo usar para cambiar la dirección de la vida de una persona? Y esta persona le dice: el arma más poderosa que tú puedes usar para cambiar el curso de la vida de una persona es plantar una idea. Si tú logras plantar una idea en una persona, esa idea va a dar frutos. Y esa idea tiene el poder de cambiar y direccionar de manera diferente el rumbo de una persona. El sermón, yo siempre hago el ejemplo y digo: debo tener la capacidad de llevarle una idea. Esa idea pasa a ser como una semilla, pasa a ser una partícula en el cual es lo que le da forma a lo que quiero compartir.
si yo logro clavar esa idea en el corazón, en la mente de una persona, esa idea va a dar frutos. Y para eso hay herramientas que tú puedes usar. Por ejemplo, no sé si se fijan. De hecho, lo que trato de hacer a veces es llevar la idea al título. No sé si usted escucha predicadores, quizás lo comienza a analizar de manera diferente. El título esconde la idea de lo que quiere compartir. O desarrollan una frase. No sé, estábamos hablando de la misericordia. Porque la misericordia de Dios es buena para todos. Esa es la idea. Y esa frase la repiten. Entonces parten, dan una intro. Cuando yo era niño, estaba una vez en una escuela, qué sé yo, ya hasta ahí me pasó esto, hasta que entendí de que la misericordia de Dios también alcanzaba mi vida. Les quiero hablar de un texto que se encuentra en la Biblia. Abra su Biblia en Lucas no sé cuánto. Bla, 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 esto aquí, debe entender esto, de que en ese tiempo aquí, por allá, y Jesús le dice esto. Y esa mujer entendió de que la misericordia de Dios también alcanzaba para su vida. Porque cuando nosotros estamos y pasamos por momentos difíciles y muchas veces, y bla, 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 y la vida y los problemas, y nos olvidamos de que la misericordia de Dios también alcanza para nosotros. Así que te quiero invitar a que comiences a experimentar acerca de la misericordia de Dios que también alcanza para tu vida. O sea, al principio, en el desarrollo, al final, estuviste clavando la idea. Si la persona no se acuerda de nada de lo que dijiste, no se acuerda quién eres tú, no sabes tu nombre, pero si se acuerda en momentos de debilidad en donde no ve nada y siente que el cielo es de bronce, pero se acuerda que la misericordia de Dios alcanza para su vida, tu sermón fue un éxito. Y si esa idea le da esperanza y le hace mirar a Dios y decir, tu misericordia también alcanza para mí, la puedo recibir, y en ese momento esa persona puede salir del lugar donde está, y tu sermón fue un éxito. Lograste plantar una idea en el corazón, en la mente de una persona. Sea como un clavo, ¿no es cierto? Si yo logro clavar ese clavo, aunque ese clavo se salga, la marca va a quedar. No sé si usted ha clavado un clavo en su puerta, en un muro, ¿no es cierto? Y lo saca y la marca le recuerda que el clavo estuvo ahí. Tema. Estoy llegando al final. Si me tienes que cortar, Jay, si tú me dices nomás. Área. El sermón debe ser enfocado a un área específica, ya sea evangelización, cuidado espiritual, vida cristiana, profética. Esto es súper importante. ¿Qué pretendemos con esto? Y esto nos sirve para no irnos, para no terminar hablando, partir hablando de la misericordia del Señor y terminar hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí quiero ir, aquí estoy apuntando, ¿qué quiero hablar? Aquí no estoy hablando de seccionar la audiencia, no, mi mensaje es solo para jóvenes, y jóvenes con bigote. No, la palabra de Dios es para todos. Es importante tener claro cuál es el objetivo, cuál es el área. Es animar, es formación espiritual, es impulsar. Eso te va a servir porque cuando vivas todo este proceso de estudiar, de buscar, de fundamentar, de nutrirte, de hacer todas esas cosas, van a haber muchos conceptos, muchas cosas que te van a llevar a muchos lados. Y corres el riesgo de terminar hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero si tienes claro el objetivo, lo que quieres hacer, eso te va a servir para decir, aquí los jinetes no me sirven, y vas a seguir hablando, y eso te va a encauzar para esta idea, ¿no es cierto? Esta palabra que tú quieres proclamar, el área. ¿Qué área? Y, propósito. Este debe ser claro, específico, qué es lo que realmente busca entregar a través del mensaje, que quizás es lo que compartía recién, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Lo ocupamos mucho, a ver, cuando de repente alguien nos habla y no, oye, no sabes nada, la otra vez está, y resulta que mi mamá, tú conoces a mi mamá, ¿no es cierto? La señora Juanita, sí, bueno, ella tiene una hermana que se llama Melchita. Melchita es la hermana de mi mamá Juanita, Melchita es su hermana, y alguien te escucha, ¿cuál es la idea? ¿A qué queréis llegar? Teniendo claro el propósito, ¿no es cierto? Teniendo clara la idea, nos hace sacudirnos y limpiarnos de cosas que no vienen al caso, que no son relevantes. O datos que de repente, claro, queremos demostrar de que estudiamos o que sabemos, qué sé yo, y
según un físico alemán de descendencia judía, quien su padre fue un tremendo filósofo, a aquel debemos la frase, ¿viene al caso, no viene al caso? No importa. No viene al caso para la idea que quiero decir. Creo que llegamos hasta un punto y quizás aquí queda materia para otra. Está hablando de los rudimentos del sermón, claro, para la próxima semana, que tiene que ver con los tipos de sermón, que eso sí hay que merece tiempo, y ahí de hecho los desarrollo ya más de manera puntual. Felipe, buenísimo, muy, muy buena clase. Ahí, bueno, no sé si puedes sacar el PDF para poder vernos todos ahí. Perfecto. Ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que hacer. Sé que nos pasamos 10 minutos de la clase, pero también tuvimos hartos minutos de ajuste. De pronto ya definimos para la próxima semana de pronto hacerlo igual por Zoom, y así ya perdemos menos tiempo y ya le damos de completo a la clase. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono o por el chat. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna acotación, algo que decir? ¿No? ¿Todo muy claro? Buenísimo, buenísimo. Les agradecemos a todos. La próxima semana nos vemos. Si tienen dudas, muy buena clase, muy edificante en todo sentido, dice Dylan. Así que, qué bien. buenísimo. De clase. Buenísimo. Gracias, qué bueno saber de ser de bendiciones para ustedes. Sí, así que, bueno, la próxima Muy semana... buena explicación, profesor. Ahí Rubén está hablando. Sí, muy buena explicación, estuvo muy, muy bueno todo. Muchas gracias, Rubén. Felicitaciones, Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Es Argentina. Así me di cuenta. Nos veremos la próxima semana, próximo miércoles a las 8 de la noche. Vamos a enviar el link de Zoom con anterioridad para poder conectarnos ya a todos. Así que, Felipe, muchas gracias. Increíble, ya seguimos la próxima semana. Espero que sirvan. Me encantó de que podíamos unir ideas de lo que habíamos visto clases pasadas. Hay muchas cosas que ahí entrelazaban y se cruzaban con lo que Felipe decía. Y me quedo con esto, que un relato nunca es inocente, sino que siempre está plantando algo, así que tenemos la responsabilidad y el desafío de poder hacerlo con, como lo decía Felipe, con amor también, pero también con mucha sabiduría y enfocándonos también en la palabra del Señor, que es lo más importante. Así que, de verdad, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, un gusto, nos estamos viendo. Chao. Estudien, busquen.